yo me quedo con algunas preguntas, ¿no? En realidad de lo que decían Héctor y Diego, y me parece que esto del deporte de la escuela, como nosotros se lo robamos a Rosengard, esto, digamos, leyendo algunas cuestiones de Rodolfo, él marca con esta preposición y contextualiza particularmente esto del deporte en el marco escolar, ¿no? Como que tiene por supuesto, otros objetivos. Y me parece que el deporte va a cambiar la mirada de los docentes, de los futuros docentes, con algunas cuestiones, ¿no? Si nos permitimos discutir esto de las clases mixtas, cuando hablo de mixto no hablo solamente de varón y mujer, sino que hablo de cuestiones de género, ¿no? Una amiga me lo explicó esto del mixto es como la ensalada, no solamente son dos ingredientes, son varios. Me parece que ahí necesariamente tenemos que cambiar a veces una mirada fuerte del deporte dentro del ámbito escolar. Eso es una discusión que creo particularmente que hay que dar en Cava. Eh, Esto de la mirada de los clubes como semillero, ¿no? Los semilleros de los deportes, me parece que no tiene nada que ver, que las federaciones tienen que ir por sus lados y si hay algún chico o chica que tenga intención de jugar, se puede derivar, pero digamos, la escuela no tiene objetivos deportivos que tiene que ser un semillero de los clubes, ¿no? Todavía hay gente en el ámbito del Estado que presenta proyectos desde este lugar. Por eso me parece que esa mirada también puede ser que cambie la mirada del deporte cuando uno deja de ver desde ese lugar. Y el otro punto, que estos datos los pasó Paul, me puedo equivocar en porcentajes, esto de la inclusión, pero la inclusión en su totalidad del deporte, ¿no? Él nos contaba que en los encuentros de fin de año del año pasado, el 15% de la población escolar es la que participa de los juegos masivos. Digamos, seguimos copiando el modelo de la escuela, un poco lo que decía Héctor hace un rato, ¿no? El modelo del club, en donde termina siendo esta situación darwiniana del más apto y seguimos eligiendo a los mejores para ir a jugar y no, como decía Diego, digamos, y no ampliamos la mirada para que todos con menos posibilidades puedan participar de esos lugares. Pero bueno, nada, me parece que hay un montón de preguntas ahí que uno puede y debe hacérselas para ver para qué lado va. También, y ya arranco con lo mío, me parece muy importante la cuestión cultural, porque a veces cuando hablamos con nuestros directivos, con nuestros pares, que no son de educación física, de otras áreas, en la escuela, tienen esa mirada de rendimiento, de excelencia, de cuidado del cuerpo, de cuidado del cuerpo, no, de la salud exclusivamente, y del deporte en ganar o perder, y a veces en esa discusión, cuando vamos con los directivos, tenemos que llevar a varios a tal lugar a competir o a jugar, se hace difícil. Bueno, y en esto lo que a mí me trae es esto del modelo comprensivo, en algunos lugares propuesto desde hace muchísimos años por David Levy. Yo le voy a hacer un recorrido de qué es el modelo comprensivo, qué herramientas podemos usar, cómo lo podemos aplicar. No es ni más ni menos de cuestiones que hacemos diariamente y que quizás pueda ordenar el trabajo o pensar o ver el objetivo de este modelo comprensivo. Con esto no quito que hay otros modelos en la enseñanza del deporte que pueden intervenir. A mí me parece que este modelo es el que va más de la mano con los objetivos que tiene la escuela y que propone la escuela. No estoy diciendo uno u otro, digamos, estoy diciendo que me parece que desde mi lugar, me parece que va más de la mano de lo que propone la escuela. Y en este caso, ¿cuál es su origen? Voy a hacer un recorrido cortito para poder entrar en algunas cuestiones de trabajo.
Eh, por lo menos de donde yo lo rescaté, de algunos libros, del año 84, en una universidad de Inglaterra, este modelo sale a través de Brenda Reed y otros, preguntándose por qué era tan desmembrada, descontextualizada la enseñanza del deporte, ¿no? Los que somos grandes y hemos atravesado los profesorados, los institutos superiores, nuestra enseñanza en el deporte ha sido fundamentalmente atravesada por los modelos deportivos y de hecho nosotros teníamos que rendir esas acciones deportivas descontextualizadas, por supuesto, del ámbito de juego. Entonces, esta gente se pregunta cuándo le vamos a dar un lugar a la táctica, ¿no? Y ahí lo llevo a este modelo, técnico, que particularmente creo que, por supuesto que mejorar la técnica es una situación importante dentro del juego deportivo porque mejora la calidad del jugador, eso no me queda la menor duda, jugador, jugadora. Pero el gran problema, o uno de los grandes problemas de este modelo en el ámbito escolar, es que nosotros a veces relacionamos el hacer con la efectividad de la acción. Y este modelo marca, digamos, en mi caso, creo que monopoliza a veces la enseñanza de la escuela, dedicamos mucho tiempo a esto, enfrentados, golpeando de arriba, haciendo pase y recepción, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo a eso, ahí se nos lleva mucho tiempo en el desarrollo de la clase, le quita creatividad al hacer del alumno o de la alumna, porque nosotros conducimos mucho el accionar a veces. La mayoría de las veces, los chicos y las chicas no entienden para qué se hace cuando lo hemos hecho millones de veces golpes contra la pared, o lanzamientos paralelos para hacer pase y recepción, ¿no? O lo entienden, pero está fuera absolutamente descontextualizado. Y hay un punto importante que me parece que es un punto fundamental en el aprendizaje, que pierde un componente lúdico, en este caso de la enseñanza del modelo técnico. Insisto que esto no quiere decir que el modelo técnico no sirva, porque si yo mejoro mi modelo técnico, seguramente voy a jugar más, pero quizás no es el objetivo fundamental en la escuela, y en el diseño curricular algunas cuestiones lo marcan. Bueno, ¿qué propone esta mirada del modelo comprensivo? Empezar a darle un poquito más de importancia a la táctica por encima de la técnica. Que la técnica aparezca como una necesidad ante la toma de decisión de una situación de juego. Perdón, me fui para... Ah, no, está bien, estoy en esto. Entonces, en esto, lo voy a leer textual, digamos, desde una perspectiva formativa, el que los alumnos y alumnas comprendan el sentido y la finalidad de lo que aprenden y se involucren activamente en la construcción de su aprendizaje, dando mayor importancia a la comprensión de la táctica y a la transferencia de sus aprendizajes, digamos, de qué es lo que hacen y para qué lo hacen, ¿no? Digamos, le da un sentido al marco, digamos. Y para eso, una de las cosas quizás que me olvidé al principio, que el modelo comprensivo está basado en la enseñanza desde el juego deportivo, ¿no? Siempre la enseñanza es desde el juego deportivo. Algo para atrás. Los objetivos que proponen en el modelo comprensivo son jugadores inteligentes, jugadores que puedan resolver problemas y conocimiento de la lógica interna para poder optar. Cuando uno dice que un jugador es más que tiene más experiencia, lo que hace es percibir las cosas necesarias para poder tomar una decisión. Entonces, el objetivo del
del modelo comprensivo basado en el juego deportivo son jugadores competentes, jugadores competentes, no competitivos, jugadores inteligentes, que sepan resolver problemas, que sepan no solamente resolver problemas, sino que puedan identificarlo el problema. Esto es muy interesante, el problema que nosotros le proponemos en el juego. Ahora voy a andar un poquito más adelante sobre estas cuestiones. Y que sea autónomo en la toma de decisiones, digamos, que pueda tomar decisiones. Ahí va de la mano con lo que decía Héctor y con lo que decía Diego, de no monopolizar la pelota, ¿no? Digamos, que nosotros podamos dividir el gran número de los chicos para que, siempre que se pueda, con el material, con las instalaciones, para que participen activamente, sistemáticamente de la clase. Y ahí, achicar el número de jugadores hace que el participante o que el jugador o la jugadora o el alumno o la alumna sea más activo. Esto sale de TORP, digamos, del libro de Davis Davis, del año 92, si mal no recuerdo, que vienen con este modelo comprensivo. Muy bien. ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué elementos tengo? Acá yo puse solamente los juegos modificados. Ellos basan su lectura sobre los juegos modificados. Hay muchas formas de clasificar los juegos. Yo tomé una, que ahora se los voy a mostrar, y que les voy a decir que son los juegos modificados. Bien. Los juegos modificados son tareas orientadas al aprendizaje de uno o varios deportes en la que se modifican algunas características para facilitar el aprendizaje de uno o varios elementos de juego. Nosotros tenemos los elementos que en la próxima diapositiva les voy a poner, que son los elementos estructurales y dinámicos del juego que propone Hernández Moreno, y que nosotros podemos manipular de alguna forma como estrategia didáctica para poder hacer amigable la iniciación al deporte de los chicos y de las chicas. No solamente la iniciación, sino también la resolución de problemas, como decíamos anteriormente. Acá hay un librito interesante, yo tomé esta definición, hay otras definiciones de juegos modificados, hay otras clasificaciones de juegos modificados, de mini deporte, juegos sociomotores, juegos deportivos. Yo tomé esta, no quiero ahondar en las clasificaciones, quiero decir que me parece que la modificación del juego en sus reglas, en su espacio, en los tiempos, son los que nos permiten no solamente facilitar el acceso y disminuir la cuestión técnica para que ellos puedan jugar, sino que nos permite focalizar o presentar la consigna que nosotros queremos. Vamos a ver si lo puedo explicar un poquito mejor en lo que viene. Y ellos marcan dos grandes grupos de juegos modificados. Los juegos modificados por representación son aquellos que básicamente dan las mismas características del juego, ellos lo llaman como mini deporte, ¿no? Y los juegos modificados por exageración, en donde ahí sí modifico algunos de los componentes de la lógica del juego en pos de lo que quiero enseñar, digamos, de lo que quiero hacer. Ahí voy para atrás. Y acá ya vamos a ir con las herramientas que tenemos y que nosotros debemos y podemos de alguna forma utilizar como estrategia didáctica para intervenir sobre la enseñanza de los deportes. Los seis elementos estructurales y dinámicos que presenta, ahora lo vamos a ver, que presenta Hernández Moreno, que viene de Bayer, y conjuntamente con, cuando habla de lo dinámico, le da un toque parlevasiano, digamos, a la cuestión, conjuntamente con Parlevas, y esto es a mí lo que me da una parte interesante en la cuestión para poder complejizar algunos momentos del juego. Te quedan 5 minutos, Cacho. Dale, ya me están cortando. El reglamento es, como decía Héctor, no voy a ahondar mucho, define muchas cuestiones de lo que permite y lo que no permite hacer. La gestualidad motriz, cuando habla de la gestualidad motriz,
y acá voy de la mano de lo que dice Velasco, con la técnica y las diferentes técnicas en el momento de la acción de juego, ¿no? Nosotros podemos ver dos perspectivas, una biomecánica, si se golpea de una forma, pero no pueden todos aprender de la misma manera. Y la significación del gesto en función del contexto donde yo estoy ejecutándolo. Habla de gestualidad motriz, incorpora la corporeidad en su momento en la acción. El espacio motor lo define el espacio estático y dinámico. El estático son los campos de juego reglados y el dinámico son las acciones que nosotros podemos utilizar. Bueno, yo juego en este espacio, mi compañero juega en otro espacio, el espacio que hay entre compañeros, el espacio que hay entre rivales, ¿no? Esos son dinámicos. Ahora quiero dar algunos ejemplos en relación a esto. El tiempo motor, el tiempo que son los tiempos fijos, los tiempos de descanso, los tiempos de juego, dos tiempos de 15 minutos, lo que sea, y los tiempos de la velocidad del juego, que eso es lo dinámico, digamos, ¿no? Cuando yo le digo a un chico o a una chica, estamos jugando al básquet y le digo, no se puede picar, no puedo tener la pelota más de 3 segundos, acelero o corto, a 3 pases tengo que pasar la mitad de cancha, ¿no? En el juego. Eso acelero o disminuyo el tiempo motor, la dinámica del propio juego. Y acá, bueno, tiene que ver con lo que la parte parlevasiana fuerte, que tiene que ver con la comunicación motriz, directa e indirecta, con los compañeros, con los rivales, ¿no? La comunicación motriz no es la comunicación verbal, es la expresión de nuestro cuerpo y ver qué es lo que intenta o trata de hacer el rival para poder ejecutar, digamos. Cuando yo pongo las manos así, claramente estoy marcando a mi compañero que quiero que me dé el pase. Y la estrategia motriz, que incluye la táctica, es la función resultante de la incidencia de los otros elementos, de la técnica, de las reglas, del espacio, de la comunicación. Ahí con esto les quiero decir que cuando nosotros manejamos los espacios, dividimos los espacios para poder jugar, marcamos la consigna, focalizamos el trabajo sobre uno de estos aspectos que se dan en el juego. No necesariamente la técnica es el único elemento importante, es lo que vemos. Y lo que vemos a veces tiene que ver con el resultado, con la ejecución. Me parece que hay otros elementos que el chico o la chica tiene y debe saber utilizar y el modelo comprensivo lo toma y lo pone en juego. La utilización de los espacios, la utilización del tiempo en favor o en contra de, ¿no? La comunicación, saber cuál es el movimiento que puede hacer el rival. Ahí creo que los elementos estructurales y dinámicos se dan sistemáticamente en una situación de juego. La consigna que nosotros pongamos en el juego deportivo y cómo utilicemos todo el resto es lo que va a focalizar nuestro objetivo en el trabajo. Si nosotros focalizamos nuestro objetivo en la toma de decisión, ante un problema seguramente vamos a trabajar la táctica individual de esa toma de decisión particularmente. Y una cosa que dije al principio, y ya voy cortando, Paul, me parece que la intervención docente, de la misma manera que hablaron Héctor y que habló Diego, es más que importante en este modelo comprensivo. La intervención para reflexionar, ¿no? Pone a los alumnos en situación y activos en su participación. El análisis de lo propuesto. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tomaron en cuenta para tomar tal o cual decisión? ¿No? Esto de presentar el juego, jueguen y volvemos sobre la acción de lo que vimos. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿No? ¿Qué es lo que propones vos? ¿Qué mirada tenés? Esta es la última, pues no te pongas nervioso. El trabajo en equipo, propuestas ante los problemas planteados, innovadores, creativos, ahí en donde yo les decía, a mí los chicos y las chicas cada vez que hago alguna propuesta, las intervenciones de ellos me resultan absolutamente creativas, ¿no? Y la diferencia generacional ni hablar, por un lado, y por otro, a veces los que fuimos entrenadores durante mucho tiempo, a veces creemos que hay una sola respuesta sobre algunas cuestiones.
Y una cosa muy importante es la forma de cómo presentamos nuestras preguntas hacia los chicos y hacia las chicas, ¿no? No respuestas cortas, sencillas de sí, no, sino preguntas abiertas, y ahí es parte de esto de la comprensión, donde el chico o la chica tiene que pensar, relacionar cuestiones que les pueden pasar, clasificar, comparar, etc. Así que, bueno, les voy a dejar de mi lado y aprovecho también del lado de Diego y del lado de Héctor, agradecerles enormemente a todos ustedes por habernos escuchado y haber compartido este tiempo con nosotros, y claramente a Paul por darnos este espacio para poder hablar sobre cosas que a nosotros nos interesan. Desde ya, muchas gracias. Bueno, el material obviamente va a circular a todos los participantes. Habilitamos ahora un espacio pequeño de preguntas. En el caso particular de la supervisión de la región 1, considero puntualmente que era necesario poner en la agenda, acá no estamos hablando de definiciones ni de lineamientos cerrados, sino poner en la agenda el lugar que quiere ocupar el deporte en la escuela, de la escuela, habida cuenta de que la escuela secundaria pública no es la misma a partir del 2006-2007, y eso, creo yo, obliga a reconfigurar cada acto pedagógico que esta escuela transita. Y en ese escenario, si nosotros no queremos quedar fuera de escena de intervención pedagógica en una escuela secundaria inclusiva, habilitando derechos y demás, me parece que es necesario poner cada uno de nuestros recursos en agenda para reconfigurarlo, resignificarlo o en algunos casos sostenerlo, porque sabemos que hay muy buenas prácticas que van en esta línea, pero también es cierto que no son todas, ¿no? Lo que Cacho compartía al final era un poco la estadística de la región 1 respecto de los juegos masivos, los niveles de participación y demás. Sabemos que hay experiencias de encuentros que se dan en el contexto de la construcción de la participación de los masivos en otras regiones, como es la región quinta, Pablo, que vos llevás adelante. Creo que esa línea de acción es interesantísima poder irradiarla, que tiene que ver con esto que planteaba Héctor de los encuentros, pensar más la lógica de encuentros, lo que nos pasa con los CBO por el volumen y perfil de los integrantes y participantes de la escena de los CBO, es mucho más transitable esta lógica de los encuentros, pareciera. Nada, entre ellos, desde el planteo de Cavalli respecto del enfoque de derecho, que me parece que es importantísimo poder dejarlo atravesar, hasta lo instrumental y concreto que plantean tanto Colombo como Cacho a la hora de pensar bien el cómo y el qué en cada momento de clase. Nada, habilitamos, somos pocos, podemos habilitar el micrófono de aquel que tenga ganas de hacer una pregunta. Le pedimos a quien va a responder de los tres ponentes que sea breve y de última, como siempre decimos, este es un espacio para abrir el juego y no para cerrar nada, por lo tanto va a quedar el convite a seguir dialogando estas cuestiones, ¿no? ¿Quién tiene ganas de hacer alguna pregunta? Siempre hay algo que preguntar. Vamos. Si querés arranco yo. Paul, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien, aprovecho para saludar a todos y a todas. Un gusto. Bueno, mira, yo en mis prácticas siempre me cuestiono y me critico, autocritico las intervenciones que realizo. Siempre trato de intervenir la clase y a veces me quedo regulando con las intervenciones que hago. Pero muchas de las cuestiones que trato, mi especialidad es el fútbol, y a veces decido, bueno, viste esta nueva corriente de que hablaba Héctor, que el deporte últimamente como que está mal visto, o la competencia está mal vista, cuando en realidad, en todo sentido, todo el tiempo estamos compitiendo hasta para un puesto de trabajo, hasta para un concurso en la universidad, en donde sea. Pero bueno,
Yo creo que en ese sentido hay que preparar a los chicos, entendiendo la competencia bien vista, esto de que hablaban de valores, de trabajo en esfuerzo. Pero bueno, muchas veces en las intervenciones decido, bueno, trabajar por niveles. Y a veces ese trabajar por niveles, muchas veces los chicos mismos también te lo cuestionan, separás a los buenos por un lado y a los malos por el otro. Eso no es una constante, pero a veces lo realizo. Digo, bueno, quería saber la opinión de alguno de los tres expertos, y bueno, porque a mí me sirve muchas veces de que cuando trabajamos todos, ni al capacitado motrizmente le sirve, ni al otro que por ahí más le cuesta tampoco le sirve, porque le queda muy complejo, no sé, la situación, problema a resolver, ¿no? Digo, eso muchas veces en las clases hago, deshago, a veces por niveles, a veces todos juntos, a veces, bueno, voy intercalando. Pero bueno, quería saber la opinión de alguno de ustedes. ¿Quién toma la posta? Diego, Cacho, Héctor. Bueno, ¿se escuchan? Sí, perfecto, Diego. Bien. En primer lugar, bueno, Juan Pablo y todos profes. En Provincia de Buenos Aires, la resolución anterior de secundaria habilitaba esta posibilidad en los primeros años de armar grupos por niveles. Estoy hablando de la Provincia de Buenos Aires. Con la última resolución, apostando a la grupalidad, a la construcción de grupalidad, que es del año 2013, bueno, los grupos se arman por edades y no está prescripto esto, digamos, del armado de grupos por niveles de habilidad motora. Pensar en la organización de la clase por nivel de habilidad motora me parece que es mirar solamente una parte, digamos, ¿no? de las dimensiones posibles de desarrollo de un sujeto. A mí me parece que es simplificar demasiado la cuestión. Me parece que la atención a la diversidad nos exige a nosotros revisar, ¿no? Cómo plantear situaciones donde haya lugar para todos y para todas, independientemente de su nivel de habilidad motora, ¿no? Entonces, ese es un primer desafío. Si querés te doy un ejemplo del vóley, que digo, acá hay un especialista o mucho más que yo, pero digo, como para dar un ejemplo concreto, digamos, ¿no? Uno puede armar espacios de voleibol donde cada sujeto decida jugar en un nivel, ¿no?, en el cual se sienta cómodo. Por ejemplo, uno puede jugar con golpe directo, otro puede jugar con tomo y golpeo, y otro puede jugar con tomo y lanzo. Pero no es el profesor o la profesora quien ubica a ese sujeto en ese nivel, sino que es cada uno donde, cada alumno, cada alumna donde se quiere ubicar en función de lo que percibe que puede resolver. Con lo cual eso te permite a vos armar 10 canchas al azar y no estar discriminando por nivel de habilidad motora. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero en realidad el que la toma y la lanza tiene ventaja respecto al que hace golpe directo. Bueno, porque el que hace golpe directo no se siente desafiado o desafiada por esa situación. Entonces, en ese armado de ese juego, 2 contra 2, 3 contra 3, pensarlo como un juego reducido, lo estoy pensando así, cada uno puede jugar en el nivel que se sienta cómodo para jugar. Y eso te permite, de alguna manera, articular diferentes niveles. Ahora, en cualquier otra situación, a mí me parece que también es posible. Lo que pasa es que para poder jugar con otro o con otra que tiene otro nivel, ¿sí?, hay que poder hacer ciertos ajustes, hay que reconocerlo como sujeto de derecho, hay que poder también pensar en qué pelota o qué pase puede recibir, qué lanzamiento es capaz de atajar, es decir, es poder pensar en el otro, con lo cual ahí hay una construcción de subjetividad distinta. Entonces, ese sujeto que uno dice, no está aprendiendo nada porque está jugando con alguien de menor nivel de desarrollo, en realidad está poniendo o está aprendiendo a que hay un otro que es un sujeto de derechos, hay un otro que tuvo menos oportunidades de desarrollo y que tiene la posibilidad, si yo lo habilito y le doy un lugar y le doy la pelota, tengo que ver cómo se la doy, pero ya dársela es reconocerlo como sujeto de derechos, ya dársela es reconocerlo como un otro, es ajustar cómo le paso la pelota también. Bueno, todo ese tipo de trabajos me parecen muy formativos, muy enriquecedores. Héctor hablaba de esto de formar ciudadanos, me parece que tiene que ver con formar ciudadanía. Entonces yo, digamos, por lo menos desde mi perspectiva,
no estaría de acuerdo en eso. Me parece que hay que pensar en estrategias que atiendan a la diversidad y que los grupos se vayan conformando al azar y pensar al grupo en esa construcción. Gracias, Diego. Seguimos desarrollando. La pretensión no es cerrar acá ningún tipo de mirada, de diálogo. Además, sabemos que hoy más que nunca lo que amerita es poner en agenda y buscarle el enfoque, construir el enfoque en base a algunas líneas que aparecieron hoy aquí. Por ejemplo, Patimo trae una pregunta muy interesante, porque en alguna medida también que la escuela está convidada a articulamos secundaria con primaria para dar continuidades y demás, en la escena social aparece como algo, la política deportiva nacional, hacia dónde va, cómo la escuela articula con ella, habida cuenta de lo que estamos planteando hoy acá, o por lo menos Cacho planteaba algo muy fuerte, diciendo, la verdad que no, a la escuela, no dijo esto Cacho, lo digo yo, no debería interesarle el deporte en las federaciones, y ahí... Sebastián, tenés una preguntita interesante para hacer. ¿Te animás a abrir el micrófono? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, buen día a todos. Más que nada era ver esto que dijo Oscar, que la escuela no es el semillero de las federaciones. No sé si entendí que dijo eso, que afirmó eso. Entonces, eso es mi pregunta. Sin yo tener tanta experiencia como los expositores, quería ver cómo podría ser una mirada más en sinergia con las federaciones, porque si uno no conoce, no le muestran algo, no lo conoce, cómo el chico va a querer determinado deporte saliendo del vóley, del handball, del fútbol, del tradicional. Entonces, si en la escuela no lo usamos como muestreo para esos deportes no tradicionales, ¿cómo nosotros pretendemos elevar la base de jugadores de X deporte? A mí el otro día viendo Deporte B vi un dato que decía que, y no estoy hablando de un deporte no tradicional, sino que de atletismo, hace décadas que no se consigue una medalla olímpica. Entonces me resonó fuerte diciendo, pucha, y estamos hablando de atletismo, ni me quiero imaginar de los otros deportes. Entonces, aprovechando toda la masa de poblacional que nosotros tenemos como para darle acceso a diferentes deportes, ¿cómo no se puede articular mejor con las federaciones sin pretender que el deporte escolar sea el deporte federado, ¿no? Pero sí darle un muestreo como para el chico que dijo, uy, me gusta esto, voy, y le damos a dónde puede llegar a ir. Articularlo, eso creo que es una pregunta que siempre se han hecho, ¿no? Pero bueno, quería ver la mirada de ustedes. ¿Voy yo? Sí. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo sí dije eso, digamos. Yo estoy convencido de que la escuela no es un semillero de los clubes. En donde, en épocas pasadas, tenía pensado esto como entrenador, exclusivamente como entrenador, e íbamos a buscar jugadores y jugadoras a los distintos colegios de la zona de donde yo estaba trabajando. Pero eso para mí son cuestiones distintas, digamos, que los chicos que tengan más capacidad o que se destaquen, quieran seguir su actividad deportiva en los clubes, nosotros podemos ser orientadores, podemos decirle, pero no es la función, no es nuestra función. Yo escucho, vi a principio de año una propuesta de una persona ligada con el gobierno, donde decía que la escuela tenía que ser el semillero de los deportistas, ¿no? De los clubes. Entonces, por supuesto que no estoy absolutamente para nada de acuerdo, porque vos en la escuela podés trabajar hoy vóley, después podés trabajar fútbol, y podés trabajar actividades en la naturaleza, podés actividades de otro tipo que no son el deporte. El deporte es una herramienta para mejorar al tránsito al alumno o a la alumna que tengamos. En provincia de Buenos Aires están tratando de hacer con el secretario de Educación Física, el director de Educación Física, Leo Troncoso, están tratando de hacer vínculos entre las federaciones y los colegios, ¿no? Como director de Educación Física y lo sé. De la misma manera, el otro día estuve en una charla de Emilio Gutiérrez, que es del básquet, y lo nombraron en CAB, en la Confederación Argentina, lo nombraron director de un programa de deporte escolar. Entonces lo escuché
a Emilio, lo conozco, y ahí hizo una gran diferencia, digamos, que vos tengas un programa, me parece, dentro de la federación, pero que entiendas que la lógica de la escuela es absolutamente distinta a la lógica del club, eso te permite para mí, transmitir el espíritu de lo que vos crees y decirle a los entrenadores que los profesores no tienen que enseñar el deporte de la misma manera que se enseña en el club, porque son cosas distintas. Tener esa concepción de que el profesor de la escuela, el profesor del polideportivo, ¿no? Tiene otros objetivos totalmente distintos a los que pretende o liga el profesor o el entrenador, eso permite hacer acciones para juntar la federación con la escuela. Pero las acciones tienen que ser, para mí, desde ese lugar. No es que vos tenés que ponerte en pos de mi escuela está cerca de Sunchales y juego en Libertad de Sunchales al básquet y tengo que entrenar el básquet como si fuese de la misma manera que se entrena en el club. Desde ese lugar lo digo, no de que los chicos tengan las posibilidades de poder seguir o ir para su carrera deportiva si a alguno le interesa. Sí, Raquel, querías aportar algo. Sí, comparto con vos, Oscar, pero también me quedo pensando, yo pertenezco a 2 escuelas con estilos totalmente diferentes, una diversidad interesantísima de alumnos. En una es muy deportiva, tenemos niveles, nos manejamos desde ese lugar, y la otra es un poco más como artística, recreativa, por lo menos mis cátedras. A mí me parece que el deporte escolar tiene que tomar esa dimensión de escolar, estoy de acuerdo. También, bajo esta mirada, uno puede pensar que hay alumnos que tienen una buena performance deportiva, ¿sí? Nos ha pasado, y llegan a un muy buen nivel deportivo, ¿sí? Y creo que esos chicos, también, hablando de los derechos, deberían, no te digo mandarlos a la federación ni hacer, porque yo no estoy tampoco, no tengo claro, no me interesa eso, sino que deberían tener su espacio para poder jugar, competir, encontrarse, ¿sí? Y a mí me gusta hablar de habilitar espacios dentro de la escuela. Si después ese joven quiere continuar o alguien lo llama, bueno, el colegio le brindó ese espacio de poder hacerlo, ¿sí? Así como creo que en los niveles, en mi escuela por lo menos, los manejamos como uno de ustedes dijo. El alumno elige, nosotros por supuesto tenemos diferentes contenidos o diferentes exigencias, pero todos pueden convivir, pero están los niveles. Pero creo que uno de ustedes dijo, la mirada de la intervención tiene que ser constante, no porque esté en el nivel 1 ya está, hago un deporte y dejo que sigan. Eso es importante, estar muy cerca interviniendo en las clases, ¿no? Nada, eso, compartir esta experiencia. Lo que trae Raquel también está en consonancia, primero que nada, que hablamos desde la supervisión, ¿no? Raquel, supervisora, Pablo, María José, Roque, que están presentes, Lucía, que están presentes, son supervisores. Tenemos un rol de gestión sobre la mirada de la educación física en el ámbito escolar, ¿no? Yo creo que el aporte que traen ustedes, que atraviesa esta cuestión que está enraizada culturalmente en las prácticas de la educación física en relación con el deporte en la escuela, tienen que ser tamizadas por el enfoque de derecho que bien trae Diego a este escenario. Me parece ahí que todo lo que podamos generar desde la gestión, de la mirada más ampliada, que sepamos que habilita derechos y permite continuidades posibles o configuraciones posibles de proyectos de vida, uno de ellos ligados al deporte, con pibes en la escuela y demás, tienen que estar muy cuidadas y no supeditadas unas sobre las otras. Porque de hecho el escenario de la política nacional del deporte existe y genera una mirada que tiene que ver con los lineamientos del deporte olímpico, con lo que pasa en los clubes, cómo se potencian los clubes y demás. Y la escuela, es cierto, y coincidimos ahí, por eso nos hemos juntado casi un mes con el equipo que hoy está compartiendo la mirada,
a debatir internamente cómo es que posicionamos esta lógica y demás, tiene que tener un rol diferencial, pero básicamente porque la escuela hoy es un escenario de habilitante de derechos. Y convengamos que la lógica habitual de la educación física en la Siberia de la organización escolar, fuera de la escuela, desconocer muchísimo el escenario de articulación con otras áreas del conocimiento, con poco rol interno, en las más de las veces hay casos realmente que creemos que hay que traer a la visión y al compartir porque marcarían un poco más el camino. Nada, digo, me parece interesante que no abandonemos el potencial de diálogo que tiene que tener la escuela y la educación física con los organismos o con las organizaciones que son satelitales a la escuela, entre ellas las federaciones deportivas, que de hecho están construyendo también en Cava una mirada sobre el deber ser del deporte escolar y nosotros no somos parte de esa construcción. Pero cuando digo no somos parte, ni los supervisores, ni los profes, salvo que un profe, Seba, vos porque estás enganchado con la Federación con Badminton, que está haciendo un espectacular trabajo interesantísimo, insisto, y ahí entra en diálogo con lo que la escuela necesita y quiere, y no avanzar, y diría yo, algo que todavía nos falta construir, porque el enfoque que estamos compartiendo hoy del deporte de la escuela no está construido. Hoy diríamos, son pocos vestigios los que aparecen transitando condimentos de eso que queremos empezar a desarrollar. Nada, me parece interesante haberlo traído a la escena, me parece interesante que acá también se habilita una agenda de diálogo para posicionar la educación física escolar o de la escuela en una dimensión un poco más activa, habida cuenta de que muchos componentes de la educación física o hemos considerado siempre inherentes a la educación física, están siendo demandados hacia el interior de la organización. Cuando se habla de innovación, de estrategias didácticas, puntualmente están hablando, entre otras cosas, de involucrar más esa lógica de los cuerpos en la escuela. Los cuerpos negados, los cuerpos quietos, los cuerpos que se mueven solamente en los recreos, incluso en nivel secundario y demás. Terciario se está discutiendo cuál es el rol de la construcción aún de la corporeidad en jóvenes de 21, 22, 23, 24, 25 años. Se está discutiendo enormemente eso. Entonces, si la educación física se abstrae de esa lógica corporal dentro de la incluye también al deporte, ¿por qué nosotros tenemos que pedir permiso? Si bien es cierto, vamos a revisar los masivos, hay que revisar los masivos, pero ¿por qué tenemos que pedir permiso a lo importante de la escuela justo en la época donde estamos haciendo masivos, donde muchas de los dirigentes o los actores, autoridades escolares, ven con recelo la participación en los espacios de encuentro o competencia deportiva, que tienen que ser revisados, pero digo, ya tienen un prejuicio respecto del otro sector de la escuela respecto de esta intervención, ¿no? Digo, interesante que lo empezar a dialogar. Nada, Pablo. Sí, Paul, no, coincido totalmente con la mirada que acabas de decir, y sobre todo con los compañeros que estuvieron exponiendo. Estoy sumamente de acuerdo y me parece que esto de la construcción de qué educación física queremos dentro de la jurisdicción es un trabajo que tenemos que ir haciéndolo de a poco. Y ahí, bueno, como dijeron recién los compañeros cuando estuvieron hablando de género, cuando estuvieron hablando digamos, el rol del deporte dentro de la escuela, con qué mirada, ¿sí? Y empezar a sacar estas dicotomías estúpidas que teníamos dentro de la historia, entre deporte sí, deporte no, expresión sí, corporeidad no. Bueno, hay que desmantelar toda esta estructura e ir por un crecimiento de todos estos aspectos. Bárbaro. ¿Alguien quiere aprovechar los últimos 2 minutos? Ahí, perdón, Héctor quería hablar, Paul. Sí, Héctor. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí, breve. Yo creo que la escuela no debe ser subsidiaria al deporte federativo, pero eso no significa que el deporte de la escuela esté dado como livianito o en menor medida.
yo creo que el posicionamiento es distinto, los objetivos que perseguimos son distintos, las oportunidades que brindamos son distintas, y generar el espacio para que todos los chicos puedan ver todos los deportes posibles y después encaminarse a donde quieran ir y uno inclusive poder orientarlos a donde quieran ir, pero que no sientan un abismo entre lo que vieron en la escuela y lo que les va a aparecer en el club. Y eso tiene mucho que ver con el modelo de aprendizaje que han tenido, que es de lo que habló Cacho. Si un chico estuvo por el modelo comprensivo y tenemos un jugador en el club, ¿no? Tenemos un estudiante en el colegio, un jugador en el club inteligente que pueda comprender las acciones, va a poder acomodarse a las distintas cosas que le van a proponer sus entrenadores de los diferentes deportes en el club. Pero es distinto, porque si no el chico cuando va al club siente que está en otro universo, en otro planeta, no entiende nada. En la escuela tiene que entender lo que es una cortina, lo que es un desdoble de handball, lo que es una penetración de vóley. No estamos hablando de cosas que no se pueden dar. Tienen que poder entender, porque cuando se lo pidan en otro lado, tienen que saber de qué se trata. Lo sabrá hacer mejor, peor, tendrá más dificultades, más posibilidades, pero todos deberían entender lo que es eso, porque si se quiere dedicar, le gustó, tiene interés, y se lo tiene que llevar para toda la vida. Porque después va a la playa y tiene que poder jugar al vóley si quiere. El deporte lo tenés que llevar a otras instancias, como te llevas la matemática para hacer operaciones bancarias, o como te llevas la lectura y la escritura para poder intervenir y leerte un libro o poder producir. La educación física no termina en la escuela, la educación física te tenés que llevar todo para que ser un ciudadano que tenga herramientas y elementos para poder hacer uso de su cuerpo donde quiera, como quiera, donde se le esté habilitado, donde se le pueda permitir. Entonces, el deporte federativo es una instancia más, que puede transitarlo o no, pero nosotros no lo sabemos. Lo que sí tenemos que brindar son las posibilidades, en la escuela, me parece. Y no tiene que ser distinto, tan distinto de lo otro, en contenidos, en habilidades, tiene que saber todo el chico, para que se pueda, tiene ganas, tiene interés, tiene capacidades, que puede involucrar al deporte federativo apropiadamente. Eso es lo que pienso. Gracias, Héctor. Gracias, Diego. Gracias, Cacho. Gracias a los profesores, profesoras que han acompañado. Quedan algunas preguntas ahí, el planteo de Sebastián sobre los chicos que quieren acceder a deporte, que también son sujetos de derecho. Obviamente el terreno se complejiza un poco más, lo que lo hace más atractivo. Y quedamos abiertos entonces a otros futuros encuentros. Ya estamos empezando a diseñar junto con los supervisores algunos últimos encuentros llegados al promediar el año. Uno de ellos va a tener que ver con poner en valor las prácticas que se han desarrollado en cada una de las regiones de la mano de docentes que por ahí están hoy acá participando como espectadores. Vayan preparándose, eso lo vamos a compartir con los jefes de departamento. Vamos a armar un espacio particularmente pensado para los docentes y sus prácticas que quieran ser compartidas. Lo que creemos es que está sucediendo muchísimo en el terreno, incluso en este contexto de contactos remotos, que son de muy buena calidad y que van en sintonía con estas miradas que estamos queriendo abrir y demás. Esto va a estar, se está terminando de grabar, va a estar compartido en el link del canal de YouTube de la Supervisión de Educación Física, ¿tá? Que tenemos, acabamos de habilitarlo, están todas las experiencias posibles de ser compartidas en ese ámbito, y esto, como va a tardar 1 hora y pico la grabación, va a ser más fácil acceder por el link del canal que enviarlo por correo y demás. Bueno, damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Podemos habilitar los micrófonos para saludarnos. Un abrazo gigante y gracias por participar, chicos. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, querido. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Ahí está Fabián. Un abrazo. Ahí está Fabián. ¿Cómo anda, Fabián? Un gusto. Marina, está Marina Berter también por ahí dando vueltas. Ahí está Fabián Caponi. Estaba escuchando de costado ahí con... Sí. Fabián Caponi está. Sí, sí, sí. Ya está. Sí. Están acá. Gracias, Fabián, por estar ahí presente también.
Gracias a usted y felicitaciones por el trabajo. La verdad que estaba escuchando y muy buena tarea y muy buen trabajo el que viene llevando adelante. Felicitaciones. Bueno, poner en la agenda este tema, ¿no? Del deporte de la escuela, que es un recurso que tenemos tan presente, nada, ponerlo un poquitito en discusión, en debate, esa es la idea, ¿no? Junto también con los otros programas que nos acompañan hoy, estuvo Pablo del Club de Jóvenes, están los compañeros de Escuela Abierta, que sabemos que son recursos que necesitamos poner en discusión y para generar acuerdos, ¿no? Sí, lo bueno es decir también que nos vienen acompañando Cristian en todas las charlas y Fabián, la verdad que gracias por ello, ¿no? Fantástico. Gracias a ustedes por el trabajo. Vamos con el enfoque derecho, me parece interesantísimo. Sí, está muy bueno esto. Bueno, otra vez, gracias Oscar, gracias Héctor, Diego. Chao, gracias. Chicos, nos vemos. Gracias. Chao.